Bueno, pues hola a todos y a todas. Debido a que la sesión que tuvimos síncrona no fue tan exitosa y quedamos de que yo les mandaría este video, bueno, pues aquí estamos y de lo que pretendimos hablar ese día, pero que ahora lo comentaré por aquí y es importante para que ustedes cuenten con una visión mucho más global, ¿no? De lo que ha sido la introducción, la educación a distancia, aunque sea de una forma bastante introductoria. Habíamos comentado que la educación a distancia ha tenido una gran expansión en los últimos años y esto fundamentalmente por dos motivos. Uno es la dinámica actual del mercado laboral que ha demandado una formación de los profesionales a lo largo de toda la vida. Es decir, que no es suficiente ya los conocimientos o las habilidades que adquirimos en nuestra trayectoria de formación profesional porque el conocimiento se está actualizando permanentemente. Además, hay muchísima competencia. Y la otra, y lo que ha ayudado mucho, pues es que los medios tecnológicos, al irse popularizando, se van haciendo más accesibles a todos, pero además, pues se van apareciendo nuevos desarrollos que permiten tener interacciones más dinámicas, más expeditas, más síncronas, ¿no? De todo tipo y combinar diferentes herramientas que nos permiten aproximaciones diferentes al aprendizaje. Y otros motivos que fueron comentados y que no son menos importantes, pues son estos, ¿no? La globalización, la comodidad de estudiar desde los puntos en los que nos encontremos, la flexibilidad que nos permiten estas tecnologías y hasta la pandemia, ¿no? Que marcará un antes y un después en estos temas de la educación a distancia. Hace tiempo, hace más de un siglo, la gente se imaginaba cómo sería el año 2000, ¿no? Siempre, pues es como un hito, ¿no? Cumplir, llegar al milenio. Y cuando se hizo la gran exposición en París, se le encargó a diferentes artistas que imaginaran cómo sería el mundo en el año 2000. Y es muy interesante porque, por ejemplo, en esta lámina, pues lo que tenemos aquí es algo que hoy, diferente, por supuesto, pero es algo que hoy tenemos y que lo hacemos cotidianamente, ¿no? En realidad se trata de una videoconferencia, donde hay una persona que está hablando del otro lado y alguien que le está hablando, ¿no? Entonces hay una comunicación diferente a lo que existía en ese momento y que hoy la tenemos de manera muy accesible. Entonces es muy interesante cómo se imaginaban que sería el futuro. Y en esta lámina tenemos otra que a mí me encanta porque es el aula, ¿no? El aula. Entonces, en el aula, ¿qué vemos aquí? Pues vemos a un profesor que está vertiendo el conocimiento, ¿no? Lo que viene en los libros, en una máquina que después algún alumno, con la ayuda de una manivela, pasa por un proceso y después no sabemos cómo, pero sube el conocimiento por unos alambritos y llega a unos cascos donde va transmitiéndose al cerebro de los estudiantes, ¿no? Lo que sí se ve en el aula, bueno, es que esto de algún modo se parece mucho a muchas prácticas que todavía se llevan a cabo, ¿no? Donde vemos a los estudiantes sentados ordenadamente, sin hablar y de manera pasiva, pues recibiendo conocimientos, ¿no? No es así como el día de hoy son las aulas. Sin embargo, esta visión que tenían, pues no está tan alejada, ¿no? De muchas situaciones a las que hoy nos enfrentamos. Entonces, bueno, pues esto podríamos decir que en la imaginación de estos artistas había ya una concepción, ¿no? De lo que sería la enseñanza a distancia por un lado y la educación mediada por tecnologías, ¿no? A mí me parece lindísimo iniciar con estas imágenes. eh, y bueno, también lo que se concluye es que mientras que la enseñanza presencial ha cambiado poco, en realidad, ¿no? Porque pues
sigue siendo muy parecida a como era hace 100 años, pero sin embargo la enseñanza a distancia ha habido un cambio espectacular, ¿no? O sea, pues de no haber nada o de haber algunas cuestiones pues muy básicas y elementales que ahora vamos a revisar, lo que tenemos ahora es de verdad pues radicalmente evolucionado, ¿no? Y esto pues es gracias a la incorporación de estos medios digitales. Si lo vemos como una línea del tiempo eh, y nos vamos hasta el siglo XVIII y XIX, bueno, hay experiencias, ¿no? Ya de educación a distancia, pero la primera experiencia de doble vía es llevada a cabo por Pitman. Pitman es este señor que inventó un sistema de taquigrafía y hacía educación a distancia. Estamos en Boston, Estados Unidos, y lo que hacía Pitman era un intercambio postal con sus alumnos, pero de doble vía, porque él les mandaba los ejercicios para hacer en taquigrafía y ellos se los tenían que devolver de vuelta para que los calificara, todo a través del correo postal. Entonces, bueno, la enseñanza a distancia inicia, la educación a distancia inicia con la correspondencia postal, que era lo que se tenía a la mano en aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea del tiempo podemos ver una evolución, ¿no? Que va desde estas primeras experiencias por, por correspondencia. En Suecia se llegaron a tener hasta 150,000 alumnos, que ya no es un número menor, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia funda un Centro Nacional de Enseñanza a Distancia, pero ya está institucionalizado, ¿no? Digamos, ya hay experiencias, bueno, desde inicios del siglo XX institucionalizadas. Y en 1969, pues es un hito también muy importante porque nace la Open University, que es la Universidad de Gran Bretaña, de gran renombre y que además ha marcado la pauta de muchas universidades que vinieron después. Entre ellas, la UNED en España, la Fernuniversität es alemana o la Open Universität que es la holandesa y así, ¿no? O sea, después, posteriormente, pues los países empezaron a incorporar sus universidades para hacer educación a distancia y este auge se da fundamentalmente en educación superior. Y no nada más en Europa, es decir, esta línea del tiempo es muy europea, pero vale la pena también adentrarnos a lo que ha pasado en el resto del mundo, porque es un fenómeno global, ¿no? Si nos vamos a América, bueno, pues Canadá cuenta con una universidad que es importantísima, que es la Universidad de Athabasca, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos también tiene buenas experiencias de educación a distancia. En Stanford se hacían videoclases muy, muy importantes, ¿no? Para los alumnos de educación superior y de posgrados fundamentalmente. México cuenta con una larga tradición también de universidad a distancia que va desde los años 70 y bueno, pues Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú tienen importantes universidades, entre otros países, ¿no? Nada más menciono algunos ejemplos, pero también en Asia, ¿no? Rusia, todo el bloque de los países árabes, la India tiene universidades a distancia muy importantes y China también. En Australia hay experiencias muy interesantes y también en África, no solo la Universidad de Sudáfrica, que es una de las más importantes, sino en otros países y además una estrategia global de una universidad que agrupa a varios países para, bueno, no tienen muchos recursos, entonces suman esfuerzos y hacen una universidad de países africanos. España, España también tiene su tradición desde 1962 con un bachillerato radiofónico y en el 68 la creación del Centro Nacional de Enseñanza Media a Distancia. Aquí ya estamos hablando no de educación superior, ¿no? Sino de bachillerato. Ya habíamos visto la UNED, que es una universidad nacional y que nace en 1972. Y bueno, a partir de allí empiezan a surgir
más y más y más centros. Se crean muchos centros privados y bueno, hoy hay una gran cantidad de universidades que prestan sus servicios a distancia, siendo las más grandes pues la UNED y la Universidad Abierta de Cataluña, ¿no? La UOC. Y ha sido, ya les decía, una evolución constante y que tiene que ver con el desarrollo también de los medios. Y entonces, el desarrollo tecnológico ha ido como marcando generaciones en, en, en estas experiencias educativas y ahí hemos ido caminando, ¿no? Desde una primera generación que era epistolar, ¿no? Lo que ya veíamos, la educación por correspondencia, pero después, en una segunda generación, pues ya se puede integrar el audio y el video que también se mandaban por correspondencia, ¿no? Inicialmente, eh, y que acompañaban a los materiales impresos, o sea, paquetes que no están desechados hoy todavía al 100%, sino es como una incorporación progresiva, ¿no? En la tercera generación ya se puede denominar que una educación basada en TIC, ¿no? Donde se integran estas tecnologías como soporte de los procesos formativos, simuladores, tutoriales, practicadores o bien lecturas, ¿no? Bibliotecas digitales, por ejemplo. Ya una cuarta generación que está basada en la web, pues es cuando viene todo lo de la web 2.0 y se incorporan esta gran cantidad de herramientas que yo diría que es hoy todavía estamos ahí de manera pues más anclada, ¿no? Utilizando wikis, blogs, web conferences, videos, redes sociales, ¿no? Todas estas herramientas que manejamos hoy cotidianamente y por supuesto las plataformas de aprendizaje que son las que permiten integrar a su vez muchas herramientas para tener todo reunido en un mismo sitio. Y finalmente la educación interactiva como una quinta generación que vamos caminando todavía hacia allá, no estamos totalmente allá adentro, pero ya se habla pues de una web semántica donde se incorporan mundos virtuales, telepresencia, inteligencia artificial, realidad aumentada, las animaciones 3D, entre otros desarrollos que pueden contribuir de manera muy notable a los procesos educativos. Entonces, bueno, pues se trata de un fenómeno que en primer lugar está en constante evolución y que es muy complejo, ¿no? Es un fenómeno complejo porque, bueno, la educación es ya compleja, entonces ahora dar este salto, pues implica también una complejidad no menor y que se irá revisando, ¿no? Paulatinamente. Ha sido ha tenido una gran expansión en los últimos años y ¿qué es lo que ha contribuido a esa expansión? Pues el mercado laboral, la popularización de los medios tecnológicos y no viene en las conclusiones, pero pues la pandemia estamos seguros que va a marcar también un hito, ¿no? La tecnología, o sea, lo que caracteriza pues a todo este fenómeno es que la tecnología es lo que se utiliza como un apoyo a la enseñanza y puede ser tanto un apoyo a la enseñanza presencial o el sustento y el fundamento en un modelo que es totalmente online. Combinaciones vamos a encontrar tantas como instituciones haya o quien lo aplique, ¿no? O sea, esto es amplísimo, es variado y además es válido que se hagan todas las combinaciones posibles a partir de un modelo pedagógico, ¿no? Que le dé sustento, evidentemente, a estas combinaciones, ¿no? Entonces, hay una demanda creciente y la va a seguir habiendo y cada vez será mayor, eso estamos seguros, y va cambiando, pues va cambiando porque va evolucionando la tecnología, pero también va cambiando porque los hallazgos en materia de investigación, ¿no? Y en los aportes que nos da la investigación educativa, la psicología de la educación, la didáctica, en fin, pues nos permiten ir evolucionando. Finalmente, tiene la educación a distancia unos rasgos que la caracterizan, que esos los podemos ver ahora en la pantalla y que valdrá la pena ir profundizando
en uno por uno de ellos más adelante. Pero bueno, hay que tener en cuenta que tiene sus particularidades y que hay que conocerlas para después poder hacer nuestras propias propuestas de educación a distancia. Entonces, eso es lo que tenemos en tema de contenidos. Vale la pena profundizar leyendo a García Aretio, que tiene una lectura interesante sobre la educación, sobre la historia de la educación a distancia. Es puntual, hay muchas experiencias ahí narradas y explicadas, muy recomendable. Y bueno, pues ahora hay que empezar a discutir, ¿no? Y para eso tenemos un foro que nos va a permitir hacerlo. Y lo que estamos viendo aquí son unas preguntas guías orientadoras para poder abrir boca, ¿no? Para poder tener material para hacer esa discusión. No tenemos límite, podemos opinar tanto como queramos. Vale la pena fundamentarlo, leer, ¿no? Y poner aportaciones que estén pues muy fundamentadas, pero esta discusión es importante y es importante tenerla y es importante tener un punto de vista, ¿no? Respecto a eso, pero un punto de vista argumentado. Por eso, eh, la actividad que tenemos, la participación en el foro, eh, es relevante. Hay que leer, es importante ver qué opinan los demás compañeros. No tenemos que pensar todos igual. Siempre hay diversidad de opiniones y eso es lo que va a ser rica, ¿no? La lectura y la participación y el ir sumando todos al foro. Entonces, ahí están las reglas, podemos empezar a participar, podemos seguir participando quienes ya hayan iniciado y pues vamos a divertirnos, vamos a disfrutarlo mucho y vamos a seguir creciendo juntos y nos vemos en la próxima sesión. ¿Vale?